Hermanos queridos, buenas tardes. Les habla teólogo Pedro Bando en este nuevo episodio de su programa El Evangelio del Lonchecito. Les agradezco porque en estos días he recibido muchos saludos de agradecimiento, saludos también de solidaridad para con nuestro país, que quizá en toda Latinoamérica es el que más está sufriendo el flagelo. Y dentro de esos saludos está también el apoyo moral para poder seguir continuando con esta serie de temas que son muy importantes. Y más importantes porque nos consolidan como seres efímeros y aún más en estos tiempos. Así que agradecemos a Dios ante todo por mantenernos aún sanos, con salud, con vida, pero también con cierto tipo de expectativa ante lo que va a ocurrir más adelante. Estamos viviendo en este tiempo sobre la marcha. Estamos viviendo en este tiempo el día a día. Y por ello consideramos que debemos de tomarnos este tiempo especial para poder hacer una seria, y yo diría obligada, reflexión sobre todos los acontecimientos que estamos viviendo. No deja de haber un día donde no haya centenas de muertos aquí en mi país, Perú. Pero también nos llegan las noticias del exterior y también reconocemos que hay países en Europa que ya se han vacunado y aún así con vacuna y todo, las personas siguen falleciendo. Y como lo hemos dicho desde el principio, la muerte es un evento natural que en realidad nadie quisiera que un familiar pueda fallecer, y quizás lo más extraño, que lo haga quizá en una edad prematura, muy joven, quizá aún no habiendo realizado todos sus proyectos de vida, y eso hace que en este tiempo nosotros podamos elevar una oración a Dios y poder asumir nuestra condición de aún personas vivas para poder aportar en este tiempo tan difícil, tan complicado, donde se hace más evidente que no tenemos la vida comprada, no tenemos la vida asegurada. Entonces, vamos a continuar el día de hoy con esta reflexión acerca de lo que es la muerte o el buen morir. Entonces, habíamos contado, ¿no?, un relato acerca de Sigmund Freud, y habíamos visto que muchas veces podemos tener mucho conocimiento, podemos estar preparados y capacitados, quizá en algún tipo de formación, podemos estar instruidos en algún tipo de conocimiento, pero lamentablemente no estamos preparados para el evento más importante que tiene el ser humano, tan importante quizá como la vida. Pero la vida es reconocible, ¿no?, en cuanto a la existencia, ¿no? Es decir, un bebé nace y ya sabemos cuál puede ser su proceso de vida. Pero en cambio la muerte es más sorprendente. Es un evento aún más especial porque muchos de nosotros desconocemos qué hay después del umbral de la muerte. Hay hipótesis, hay teorías,
pero nadie sabe qué hay después de ese resplandor, ¿no? Que algunas personas que han regresado del umbral de la muerte, algunos lo han traspasado, pueden contar sus historias. Entonces, la muerte, para quienes somos personas de fe, que tenemos una instrucción espiritual y reconocemos que hay trascendentalidad después de la muerte, reconocemos que no hay azar y no hay coincidencia en ese aspecto. Pero hay personas que no comprenden que la muerte es otra cara de lo divino, que la vida no termina aquí, sino que continúa a ese allí, o a ese allá, o a ese más allá, que quizás está más cerca de lo que nosotros creemos. Quizá está más cerca de lo que nosotros creemos. Sin embargo, la tristeza de la pérdida de un familiar, de un amigo, hasta de una mascota, de un animal, es una experiencia de muerte en vida, porque se sufre. Y allí está el aprendizaje que nos dejan los que nos toman la partida. Y es que con su muerte nos enseñan en vida a aprender a morir. Es decir, en pocas palabras, nos enseñan a vivir la experiencia de la muerte. Pero ¿qué cosa es la muerte? La muerte se podría decir que es el suceso final de lo que entendemos nosotros que es vida. La muerte no es nada que suceda fuera de la vida, es su continuidad, pero en otro nivel y en otro escenario. Entonces, el suceso final de lo que nosotros entendemos que es la vida, pero sigue siendo vida, sigue también siendo existencia. Entonces, el suceso final no es el fin, es, digamos, solo una separación, una relación, un orden es reemplazado por otra relación, por otro orden, sino que no han sido puntuales, ¿no?, a la hora de explicar, ¿no?, con respecto de que cuando se origina o nace un río, ¿no?, por poner un ejemplo, su fin supremo es desembocar ¿dónde? En el mar y hacerse uno con él. Y ese ciclo en macro es permanente, pues hasta que alcanzas la eternidad. Entonces nacer es un extremo de la vida y morir es el otro, pero la aventura y lo que define todo es el recorrido. En esta tarde te voy a contar un relato, una historia, ¿no? En alguna oportunidad fue un abuelo llevando a su nieto a un cementerio. Iban los dos de la mano y la paradoja es interesante, ¿no? Porque es un anciano, quizá estadísticamente pronto a morir, y lleva a su nieto de 8 años empezando a vivir. Y resulta que el anciano lleva al nieto para poder visitar a la abuela. Entonces compraron, ¿no?, las rosas, los adornos florales, porque era el cumpleaños de ella. Entonces, el abuelo tenía un doble objetivo. Y ese doble objetivo significaba no solamente ir a visitar por el onomástico a su esposa allá en el cementerio, sino que era explicarle a su nieto la importancia y el significado tanto de la vida como también de la muerte. Entonces llega un momento crucial para este niño,
porque no sabe con la experiencia con la que se iba a topar, una experiencia que no lo olvidaría jamás. Entonces, me refiero a que en ese momento, en un determinado momento, el abuelo le pregunta a su nieto y le dice: ¿puedes leer lo que dice allí? Y entonces ahí justamente estaba pues un epitafio, y el niño le decía sí, ¿no? Y lo leyó, el nombre, pero el abuelo apuntó a algo que es trascendental y le dice al nieto, le dice: ¿ves esos números? Y el nieto le dice: sí, abuelo. Bien, ahí hay un número que es una fecha y luego hay otro número que es otra fecha. ¿Tú sabes qué significa eso? Y el niño le dijo que no, que eran números. Tenía 8 años. Y le dijo: mira, en este número, decía 1950, esa fue la fecha que nació tu abuela. Luego ves un guión, sí, y luego hay otra fecha. Esa fecha es el día o el año que falleció tu abuela, que murió tu abuela. Hijito, le dice, de todo ese epitafio que acabo de mostrarte, esas fechas, ¿cuál crees que es la fecha o el evento más importante? El acontecimiento más importante, más vital. ¿Cuál crees? Y el niño a sus 8 años empezó a reflexionar, a analizar, ¿no? Y dijo dentro de sí: bueno, se supone que el nacimiento de alguien es mucha alegría, ¿no? Fiesta, celebración. Y la otra fecha es triste, es complicada. Daría ganas de nunca acordarse de ese momento. Pero también estuvo en confusión y el niñito optó por el nacimiento. Y le dijo: abuelo, yo creo que lo más importante es nacer. Y el abuelo lo cogió del hombro, se reclinó hacia él, le miró profundamente a los ojos y le dijo: mira, hijito, lo más importante no es la fecha en la que nació, ni la fecha en que falleció. Aunque no lo creas, lo más importante es ese guioncito. Porque ese guioncito, en ese guioncito, están todo lo que ella vivió. Lo bueno, lo malo, las alegrías, las tristezas, en fin. Pero es su vida, es su historia, es su testimonio. Ahí está todo. Y entonces el nietecito le dijo: abuelo, entonces nacer es importante, morir también es importante, pero con lo que tú me has dicho, lo más importante es lo que sucede mientras tengamos vida. Y el abuelo puso una sonrisota, abrazó al nieto, lo besó y le dijo: ese es la clave de la existencia. ¡Wow! ¡Qué tal ejemplo, qué tal testimonio, ¿no? Para que nosotros podamos entender, ¿no?, el sentido de la vida y el propósito de la muerte. Les voy a contar, ¿no?,
esto ya no es un relato, esto es ya un chiste, ¿no? Porque no hay persona más sabio que pueda reírse de la vida, pero aún mucho más sabio que también reírse de la muerte, ¿no? Y les voy a relatar un chiste, ¿no? Así le llamamos acá en el Perú, ¿no? Que es un relato cómico, ¿no? También anecdótico, pero también deja enseñanza. En una oportunidad cuenta la historia que había un niño que sus padres decidieron llamarlo Increíble. El niño se llamaba Increíble Suárez. Increíble Suárez. Y no saben que ese nombre le trajo muchos problemas en el colegio. Burlas, apodos y todo lo relacionado, ¿no? A increíble, ¿no? A lo máximo. Y ese niño vivió con ese estigma, ¿no? Durante toda su época escolar, durante toda su vida, ¿no? Hasta cuando se casó también, ¿no? Increíble, increíble, le decían a él. Resulta que ya entrado en años le diagnosticaron una enfermedad crónica, que sería una enfermedad que con el tiempo ya lo diagnosticarían, ¿no? Como una enfermedad que tarde o temprano pues lo iba a llevar a una fase terminal. Entonces, en un momento de soledad estaba él increíble con su esposa, y le agarra de la mano a su esposa y le dice: mira, Flor, tengo una misión para ti, que es mi deseo antes de morir. En mi epitafio, por favor, no pongas mi nombre o mi primer nombre, porque él se llamaba Increíble Antonio Suárez. Le dice: pon solamente Antonio Suárez. Y entonces Flor le dice: ¿pero por qué? Si ese es el nombre que te pusieron tus padres, es el nombre que te acompañó por mucho tiempo en esta vida. ¿Y por qué vas a avergonzarte de tu nombre? Le dice: no, ese nombre solamente me ha dado fatalidades en la vida, burlas, nunca nadie me tomaba en serio y no sabes cómo me he sentido. Ese nombre yo lo aborrezco, lo odio. Y es más, le dice, quiero que me cumplas otro deseo. Debajo de mi nombre deseo que le pongas una frase. La frase que tú desees. Esa frase que hable acerca de mi paso por esta tierra y de la cual tú te sientas orgullosa. Muy bien. Entonces resulta que él fallece y la mujer tal cual cumple su promesa y le pone nombre, Antonio Juárez Bonilla, y debajo le pone un epitafio, ¿no? Una frase, ¿no? Con la cual pues se resumía, ¿no? Su paso por esta tierra y una frase por el cual pues quería que toda la gente que vaya a visitarlo, ¿no? lo vea y eso sea el ejemplo también para otras personas. Entonces la esposa le pone ahí una frase y esa frase decía: aquí yace el cuerpo de un hombre que nunca le falló a su familia y que solo amó a una mujer, su esposa. Y resulta que cuando iban a visitarlo, toda la gente veía la tumba y decían: ¡wow!
increíble. No, nunca se libró de aquello, ¿no? Bueno, esta historia, esta anécdota, este chiste, como le llamamos nosotros acá en el Perú, ¿no? Es para poder darnos cuenta. Hay mucho que analizar en medio de este chiste, ¿no? Que no está hecha con mala leche, ¿no? Ni tampoco es una falta de respeto a este tiempo que estamos pasando, sino que es un chiste que abre muchas puertas de reflexión, ¿no? Acerca de cómo el hombre después de muerto quiere seguir trascendiendo a través que se le recuerde, pero no por lo que para él significa pues lo malo, ¿no? O lo negativo, o lo adverso, o la burla, ¿m? Sino que estamos hablando de que siempre en el ser humano hay ese afán por la eternidad, ese anhelo por ser trascendente. Y además que es interesante, porque en esencia lo que trata el chiste es que muchas veces nunca nosotros, por más que querramos desarraigar algunas situaciones de nuestra vida, quizá esas sean las que van a formar parte de esa eternidad aquí, ¿no? En la tierra, cuando nosotros ya no estemos, o cuando estemos como parte de recuerdos o de la memoria de las personas, que no tienen que ser recuerdos de tristeza, que no solamente pueden ser de alegría, sino también de mucha jocosidad, ¿no? Es interesante cuando muchas veces nos reunimos con amigos, nos reunimos con la familia, y por ahí, ¿no?, salta un recuerdo de algún familiar, de alguna persona, y ya, mira, estando muertos, nosotros todavía nos seguimos riendo de ellos, ¿no? Por algo jocoso que hicieron, por una experiencia, ¿no? Por algún tipo de barbaridad, de equivocación, de torpeza. Entonces, cuán importante es, no digo esforzarse, ¿no?, pero tratar de ser siempre original, siempre único, para que las personas nos puedan recordar de la mejor manera. Y aunque sea yo mil veces preferiría que me recuerden y que ese recuerdo, por más que haya sido una broma, no pueda arrancarle la sonrisa a gente que todavía está en vida, cuando muchas veces hay recuerdos de muchas personas que nos dan mucha tristeza, que nos producen mucha ira, mucho reniego, porque pareciera que su pasar por este tramo llamado vida solamente fue para arruinarle la vida al resto. Porque hay personas que nacen con ese tipo de temperamento, ¿no? Personas que son infelices y no están tranquilos hasta causarle la infelicidad a otras personas. O personas que quizás nacieron con cierto tipo de temperamento despreciativo, autoritativo, dictatorial, vertical. Quizás personas que nacieron con algún tipo de traumas que los llevaron a dañar a sus hijos, a su esposa y a otras personas más. Entonces, cuán importante es el anhelo que las personas muchas veces tienen de poder dejar el mejor recuerdo, para que de esa manera lo puedan rememorar, lo puedan remembrar, lo puedan nombrar, aunque ya después de muerto, como una bonita experiencia de amistad, como una bonita experiencia de relación. Y aún más si quizá esta persona es el emblema o es el símbolo quizás de algún tipo de valor moral con el cual nosotros nos podríamos identificar y crear cierto tipo de reto o desafío para poder, ¿no?, tratar de inspirarnos en esta persona y seguir adelante y siempre mejorar y siempre en progreso, de poder fraternizar y ser cada vez más mejores personas, mejores prójimos, mejores vecinos. Así que es un trabajo,
Es un trabajo que no debe de ser forzado, pero sí es un trabajo que debe de ser regulado. Lo importante no es qué nos vamos a llevar, porque eso prácticamente dentro de lo que es lo material, eso no cuenta. Así en el ataúd nos pongan oro, nos pongan joyas, nos pongan, no sé, hasta tu objeto más preciado, eso solamente es algo emotivo, ¿no? Algo simplemente para el evento, pero no trasciende. Cuando uno fallece no trasciende lo que te llevas, sino la joya más preciosa, la riqueza más emblemática es lo que dejas. Y gracias a Dios, ¿no? Por aquellos que dejan riqueza, y a veces hay personas que se van dejando muladar. A veces hay un tipo de sensibilidad hipócrita, ¿no? Cuando nosotros recordamos a una persona y decimos, uy, que fue una buena persona. Sabemos dentro de nosotros, pues, que la persona no hizo acciones positivas, ¿no? Sino más bien acciones negativas, ¿no? Pero por el compromiso de estar frente al ataúd, ¿no? Lo mejor sería quedarnos callados, pero sin embargo soltamos, ¿no? Algo como, ay sí, fue tan bueno, ¿y ahora qué haremos sin él? Pero dentro de nosotros sabemos que esa persona pues no cumplió cierto tipo de parámetros morales, éticos, y bueno, simplemente se fueron dejando desgracia y tragedia. Por eso cuán importante es dejar las cosas en un término, ¿no? que pueden funcionar orgánicamente así nosotros no estemos. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a dejar las cosas arregladas, arreglar las cosas antes de partir, ¿no? Estados de cuenta, números de banco, ahorros quizás por ahí, y siempre con esta motivación de no adeudarnos, porque como nadie tiene la vida comprada en este tiempo, entonces adeudarse significaría dejar una carga complicada también a la familia, y aún más en estos tiempos donde estamos aquí conversando un rato y posiblemente, si es que no tomamos en serio las medidas de sanidad, los protocolos sanitarios, pues puede ser que en 2 días, 3 días ya no estemos aquí y dejamos en plena incertidumbre a la familia, ¿no? Por eso es que este momento para nosotros es importante, porque estamos viviendo un evento histórico inigualable. En cuanto a cifras de muerte, pues ningún tipo de peste ni de pandemia que se ha registrado en la historia del mundo, pues no se comparan, ¿no? A esta pandemia que ha pasado ya la cantidad de muertos que han superado hasta de las 2 guerras mundiales juntas. Ese es el evento histórico que todos estamos pasando, ¿no? Aquí en Sudamérica, en Europa, ¿no? Y desde acá quiero mandar un saludo fraterno para mi maestro, mi primer maestro de guitarra, para mi hermano en Cristo, para una persona la cual yo honro y admiro por la familia que tiene, y me estoy refiriendo a mi hermano David Matos, quien en este momento se encuentra en el norte de Francia. O sea, para él un saludo amoroso de aquí, de su tierra, de Chaclacayo, Lima, Perú, y siempre orando por la familia cristiana extendida a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, para que Dios lo pueda cubrir y para que ellos también puedan ser responsables con todos los cuidados que se debe de tener. Muy bien. Fracasa en todo. Vuélvete pobre,
mendigo, indigente, pero jamás pierdas la alegría de existir que sobrepasa la idea y el espejismo ilusorio de tan solamente vivir, que es pasajero. Muchas veces nosotros nos condicionamos a cierto tipo de retos, de metas y de desafíos que no está mal, forman parte de la naturaleza del ser humano, la superación. El problema está que cuando tú buscas esa superación, no estaba dentro del contrato, ¿no?, de que esto te iba a acortar la vida, que es lo mismo que acortarte el tiempo, para que puedas disfrutar al menos de lo que al hombre le corresponde disfrutar en este tiempo, ¿no? Y hay un espejismo ilusorio, ¿no?, que nos hace creer que mientras más trabajamos y mientras más dinero tenemos, más lo disfrutamos, ¿no? Y muchas veces no lo disfrutamos como se debería disfrutar, ¿no? Son aquellos pequeños destellos o vislumbres, ¿no?, de algunos minutos, horas, pero la cabeza sigue pensando, ¿no?, ¿en qué voy a hacer? Estás con tus hijos y tu cuerpo está ahí, pero en tu mente tú sigues trabajando, sigues produciendo. Y muchas veces nos introducimos a tales embrollos que es bien complicado poder salir de ello. Ya estás adentro y ya no se puede ya volver marcha atrás. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. No estoy hablando desde la pura ficción, ¿no?, que muchas veces los grandes gurús del positivismo, ¿no?, hablan. No. Yo lo hablo con mucha responsabilidad, porque yo sé lo que es entrar en un circuito del cual aparentemente no se puede salir, porque salirse de ahí significaría estar en la nada y todo ello, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Solamente la gente que llega a estar enfermo recién se pone a recapacitar y crea un equilibrio y crea un balance en cuanto a lo que es, ¿no?, mi tiempo de vida, lo que me queda y lo que tengo que producir hasta el final, ¿no? Y a veces nosotros vivimos, pero no para nosotros, sino para dejarle algo a nuestras futuras generaciones, que muchas veces hasta lo derrochan y no lo saben valorar. Claro, para esa persona sigue siendo parte de su responsabilidad y su deber, ¿no? Pero el dicho lo dice, ¿no? Nadie sabe muchas veces para quién trabaja, ¿no? Nadie sabe para quién es tu esfuerzo y tu potencia, que muchas veces te lleva a no vivir el disfrute, sino que te lleva a vivir u otros tipos de disfrutes que son más disfrutes sensoriales, a través de los sentidos. Pero no es el disfrute, ¿no?, el disfrute compartido. Entonces, debemos de poner las barbas en remojo y poder crear una forma de que tengamos nosotros que balancear nuestro tiempo de vida y qué es lo que nosotros vamos a sostener hasta el momento que, bueno, abandonemos el cuerpo y ya no estemos aquí, al menos en vida física, pero sí quizá en los recuerdos. Entonces hay una frase, ¿no?, que lo utilizamos también los coaches, que es el valor que nosotros le damos a las cosas en esfuerzo, y que ese esfuerzo sopese en algo que tiene que dar como resultado un beneficio mayor, ¿no? Entonces, esfuerzo, sacrificio, recompensa o resultado, ¿no?, lo que se le llama costo-beneficio, ¿no? Estoy haciendo verdaderamente el esfuerzo y el sacrificio necesario como para poder reconocer que me va a dar los frutos
verdaderos, auténticos y que tengan ese valor agregado de que ese sacrificio y ese esfuerzo valió verdaderamente la pena para llegar hacia ese punto. Entonces eso deberíamos nosotros de pensar en estos tiempos. Y hay muchas personas, por ejemplo, como el caso de mi amigo David Matos, ¿no? Un excelente músico, que el costo de él fue irse a Europa, ¿no? Y poder emprender proyectos y empresas, una de ellas que es para mí la más importante, de la familia, poderle haber brindado una mejor forma, un estilo, una mejor calidad de vida, ¿no? Pero hubo un costo, ¿cierto? Y muchas veces el costo es separarnos de nuestro país, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestras costumbres, de nuestra tradición, e irnos a un país o a un continente quizás con otro tipo de culturas, ¿no? Y hablo de culturas, no estoy hablando de cultura, porque ahí en Europa, pues, ¿no? La diversidad de culturas, todas están muchas veces en un proceso de mixtura, ¿no? Pero muchas veces se tiene que hacer, porque este programa llega a muchos amigos que son de aquí, de Chaclacayo, pero que están también en el extranjero. Y que sabemos que han hecho también su costo-beneficio, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir en cuanto al tema es que nunca pierdas la celebración de la existencia. Y esa existencia en vida, ¿no? Porque de ese festejo dependerá cómo va a ser tu muerte. Hay una frase que dicen los antiguos, ¿no? O que decían los antiguos, ¿no? Dime cómo vives y te diré cómo morirás. Entonces la vida, aún en estas situaciones donde tenemos por todos los cuatro costados a la muerte respirándonos, aún en esta situación nosotros tenemos que celebrar la vida. Porque si tú celebras la vida y sabes cómo celebrarla, tu muerte también va a ser una celebración. Esto es muy profundo lo que te estoy hablando, o sea, suena muy simple, ¿no? Muy grotesco, ¿no? O sea, muy fuera de onda con lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Oye, ¿qué tienes, no? O sea, hablas porque tú estás vivo, porque tu familia no ha sido golpeada, ¿no? Al menos tu familia nuclear, ¿no? Sí, posiblemente. No me niego. Es más, esta serie de charlas no solamente lo estoy haciendo para ti. Dios me está hablando a través de mis propias palabras, porque hay cosas que no están en el papel, ¿no? O sea, hay un bosquejo, pero no está lo que yo también quisiera escuchar de Dios a través de mí mismo, ¿no? Que es el compromiso que estoy haciendo con ustedes, ¿no? Pero cuando tú ves y te escuchas a ti mismo en silencio, puedes entender de qué va esto, ¿no? De vivir, y de qué va esto de morir, que aparentemente pareciera un círculo vicioso, ¿no? Porque morimos muchas veces estando vivos, ¿no? Morimos cuando un proyecto nos va mal. Morimos cuando nos dicen que tenemos una enfermedad crónica. Morimos en vida cuando mueren nuestros familiares o nuestros amigos queridos. Una parte de nosotros muere cuando salimos de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestro lugar. Morimos cuando no alcanzamos el puesto o la promoción deseada en el trabajo. Morimos cuando nuestros hijos se frustran. Morimos hasta cuando la primera enamorada de nuestra hija, o el primer enamorado de nuestra hija, o la primera enamorada de nuestro hijo, pues no le dan bola.
Todos los días morimos estando en vida. Y sin embargo no nos damos cuenta porque no hacemos un serio inventario de lo que significa todas las etapas y todos los procesos que es necesario morir para luego germinar. Y los que conocen un poco, al menos básico, ¿no?, clases de jardinería, pueden dar fe que muchas veces las plantas hay que podarlas. Y ese podarlo es muerte, porque muere la rama, muere las extensiones. Pero es la única forma que haya un renuevo. Entonces en la vida nosotros también vamos muriendo, pero esas muertes deben significar un volver a la vida. De eso es lo que estuvimos hablando en la serie de programas, ¿no?, que ustedes lo pueden encontrar, por cierto, en YouTube. En YouTube, Teólogo Pedro Bando, ahí están ya todos ordenados. Y esa es la primera serie que nosotros pusimos al alcance de ustedes en cuanto a la serie llamada El Águila Real. Entonces ahí ustedes lo pueden encontrar. Eso estuvimos hablando, cuán importante es regenerarnos durante nuestro proceso de vida, saber morir y ya. Eso es lo que nosotros le llamamos, ¿no?, en el formato lingüístico cristiano, lo que nosotros le llamamos morir a la carne. ¿Y qué significa morir a la carne? Es un morir continuo, es un morir diario, ¿no? Es un autoexamen, ¿no?, confesado de todo lo que nosotros tenemos, ¿no?, de todo lo que nosotros somos y de todos aquellos bichos que muchas veces no nos permiten florecer y de los cuales tenemos que ir erradicando día a día, ¿no?, la carne, ¿no? Y nuestra carne, nuestros sentidos están pues expuestos ¿a qué? A muchas veces pues contaminar toda nuestra existencia y crear, ¿no?, podredumbre, ¿no? Por eso la figura de la carne es muy importante, porque la carne se pudre, la carne se malogra, y cuando se malogra apesta, ¿cierto? Entonces muchas veces hay gente que está en la calle y muchas veces son muertos andantes que huelen indiferencia, que huelen rencor, que huelen apatía, que huelen reniego, que huelen a rechazo. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a morir a la carne día a día, porque hay tiempo, porque estamos en toda la facultad de nuestros pensamientos y de nuestras acciones para hacerlo. Tenemos chance todavía, tenemos oportunidad todavía. Pero sin embargo, estamos esperando recién estar al borde de la muerte para recién hacer el trabajo de poder sacar todos esos bichitos, ¿no? Y todo es ello que nos produce quizás malestar y también al resto, ¿no? Vive tu muerte con expectativa desde ahora para que no vuelvas a morir. Esa sería la lección en cuanto a la reflexión que acabamos de hacer, ¿no? Vive tu muerte con expectativa desde ahora para que no vuelvas a morir. Tenemos tiempo para poder resarcirnos de algunas acciones o malos hábitos que aún todavía estamos dejando para el último, ¿no?, para quién sabe cuándo va a ser el final, para recién llorar, lamentarnos, arrepentirnos. Y eso es en realidad lo que no se quiere hacer, ¿no? Esto es una advertencia, pero a su vez también es una acción de prevención para que no puedas sufrir, ni puedas tampoco hacer sufrir a muchas personas, ¿no? Ahora, ojo, ¿no? Eso no significa tampoco llamar a la muerte, ¿no?, ni pensar en suicidio, ni en un acto masoquista, ¿no?, de hacer una oda, pues, ¿no?, a la muerte, sino tener conciencia y preparación. Estar despierto, escúchame muy bien, porque esto quizás es una clave para no andar fallando ni errando por la vida.
estar despierto, atento, ser testigo de lo que hablamos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Ser testigos. Y eso ocurre porque muchas veces no nos escuchamos, ni nos vemos tampoco. Escuchamos lo que dice el resto y lo juzgamos. Vemos lo que hace otras personas y los juzgamos. Pero no hacemos el acto, ¿no?, de poder salir de nosotros, ¿no?, vernos a nosotros, qué es lo que hablamos, qué es lo que hacemos, cómo dañamos o también cómo bendecimos. Porque de todo hay en esta viña del Señor. Días con acciones positivas, loables, y hay días también con acciones en el cual hemos dañado y hemos afectado la vida de otras personas. Hay días de buenos arquitectos, buenos ingenieros, construimos momentos monumentales, pero hay días donde nos damos cuenta que nos ganaron las emociones negativas y ya no fuimos un buen arquitecto ni un gran ingeniero, sino que nos volvimos un torpe demoledor de la vida y de las emociones de las personas que están alrededor nuestro y también de aquellas que quizás son ajenas a nuestro entorno, pero que por esto de la vida, del gregarismo, de la sinergia, tenemos puntos de cercanía y podemos dañar. Entonces, cuando hacemos este acto, ¿no?, de desdoblamiento, de poder salir de nosotros, y hagamos esta práctica. Escúchate cuando te hablas, escúchate cuando te diriges al resto. Obsérvate tus gestos, tus miradas, y te darás cuenta si estás evolucionando o estás involucionando. Hay que ser consciente que en cualquier momento nos vamos y debemos dejar la casa física, es decir, me estoy refiriendo al hogar, en cuanto a los dineros, trámites, cuentas, deudas, todo lo que hablamos hace algún momento, y así la casa interior también esté ordenada, así como la casa física, la casa interior también está ordenada. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos? Me estoy refiriendo que la casa interior ordenada significa pedir los perdones necesarios, preparar a la familia si es que de una u otra manera la pérdida nos da algún tipo de ventaja, y dejar las cosas en paz, sin rencor, reconciliándonos quizás con las personas, y soltar todo el paquete de amarguras y de sentimientos tóxicos que lo que van a permitir en nuestra vida es que el día que nosotros partamos nos podamos ir con mucho veneno, y ese veneno puede ser heredado también por la familia o por las personas. Entonces, la muerte física no está desvinculada de la muerte espiritual o de la muerte de nuestra presencia, que tiene que ver con las emociones. Es decir, con cuánta carga de porquería te puedes ir al más allá. Y digo porquería porque al final de cuentas, cuando tú haces una evaluación de tu vida, te das cuenta que todo ese paquete que nosotros llevamos de peleas, discusiones, riñas, contiendas, en realidad hacen que la marcha hacia el más allá sea más pesada y más putrefacta. Y muchas veces, estando en vida, hay personas que espiritualmente huelen mal. Y se nota en la energía que emanan. Te acercas a la persona y sientes cierto tipo de rechazo. La vibración y la energía pues está totalmente enrevesada
que hasta cuando te acercas tú mismo sientes esa carga, ¿no? Esa absorción negativa, ¿no? Porque eso es lo que se irradia, porque todos somos seres de energía. Entonces, quiero finalizar con lo siguiente. Aquel es quien verdaderamente descansa en paz. Aquel es quien verdaderamente descansa en paz. ¿A quién me estoy refiriendo? A Jesucristo, ¿no? Se fue sin deudas, ni en las cuentas, ni en el corazón. Tanto así que ya estando en la cruz, imagínense, aún estando en la cruz, perdonó. Se murió perdonando, se murió derrochando, ¿me entiendes? Perdón. Si tú recuerdas, perdonó pues al ladrón bueno, ¿no? Como se conoce en la tradición, ¿no? Pero ladrón y hombre malo al fin por estar ahí, pero lo perdonó. Se fue pidiendo perdón. Eso ya es un claro ejemplo de su vida, del cual por ese sacrificio, por ese perdón y por todo lo que vivió en la cruz, Dios le dijo, consumado es. Y ese es el gran mérito y el gran beneficio. Muy bien, suenan las trompetas y no son las trompetas del Apocalipsis, sino es el sonido del tren que ya nos va avisando que el programa está finalizando. Así que yo me despido siempre con el mismo amor que les tengo a cada uno de ustedes. Y gracias por estar ahí, escuchando. Y no porque lo digo yo, sino porque el tema en realidad es muy importante para todos. Y espero que este momento haya sido una buena inversión en su tiempo de reflexión, mientras estemos aún todavía aquí y podamos hablar y podamos amar. Yo creo que todo es meritorio y todo tiene un alto valor. Así como las cosas están subiendo en el mercado, ahora nosotros también, a través de la vida, estamos asumiendo un gran valor. Cada día nosotros valemos más porque alrededor nuestro hay mucha gente que se está yendo. La vida ahora vale más. Por lo mismo, cuídate, mi hermano. Cuídense, mis hermanos. Protéjanse con todos los protocolos, y está de más repetirlo, porque esto nos va a acompañar durante buen tiempo. Así que gracias por acompañarme. Ya nos estaremos reuniendo el día domingo. Para aquellos que quieren revisar toda la serie completa, estamos en YouTube. Suscríbanse a mi canal, Teólogo Pedro Bando. Ahí van a encontrar, desde que empezó la pandemia, muchas reflexiones. Y gracias por estar acá. Ya tenemos novedades también para la segunda temporada. Esta es el capítulo número 10. Ya estamos alistando la segunda temporada, donde ya vamos a contar con amigos, vamos a tener diálogos, vamos a contar con algunos profesionales también que nos van a hablar acerca de algunos temas. Así que el programa está creciendo gracias a ti, gracias a que te das un tiempito, en lugar de malgastarlo quizás viendo cosas que no te van a producir conciencia y reflexión, enseñanzas y conocimiento verdadero. Y por eso yo te agradezco y te valoro. Así que disfruta la vida, gózala, festéjala y celébrala, pero de la mejor manera. Y siempre la mejor manera será al lado de tu esposa, al lado de tus hijos, cuidándolos, protegiéndolos. Así que bendiciones, mis hermanos, los quiero mucho y nos estaremos viendo el día domingo en otro capítulo de El Evangelio del Lonchecito. Bendiciones.